Bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a proceder a iniciar con esta sesión extraordinaria realizada por el Taller de Derecho Penal Magister Juris. Le damos la más cordial bienvenida a todos los participantes que nos acompañan en esta tarde. Daremos inicio con este tema tan polémico, pero a la vez tan interesante, que es el feminicidio, un enfoque legal y antropológico de la problemática sociojurídica. Como primer ponente en esta tarde tenemos a la
doctora Cecilia Caparachín Puente. Ella nos va a desarrollar el tema del peritaje antropológico del feminicidio en el Perú. Sin antes no pasar por alto de que sus dudas o preguntas serán absolvidas al finalizar esta sesión y que además también lo pueden dejar en nuestro Facebook y también en el Zoom para que estas puedan ser absolvidas. Bien, con ello voy a presentar a la doctora Cecilia Caparachín Puente. Ella es básicamente antropóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en política social. Cuenta con especialización en gobernabilidad, gerencia política y gestión pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú y de George Washington University. Ha sido directora en la Dirección de Gestión de Conocimiento para la Seguridad del Ministerio del Interior. Ha sido directora del Centro de Estudios del Instituto Nacional Penitenciario y coordinadora del Observatorio Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin más, le doy el pase, doctora Cecilia, para que pueda comenzar con su ponencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, para agradecer al taller de Derecho Penal Magister Juris de la Universidad Nacional Federico Villarreal por la invitación. Siempre para mí es un gusto enorme participar en esta clase de eventos para, digamos, debatir y transmitir un poco del conocimiento que tengo sobre las temáticas en fenómenos criminales, como bien decía la que me antecedió, tan importantes, ¿no? Sobre todo porque es un tema que nos implica y nos interpela como sociedad. Voy a hacer una presentación, voy a compartir mi pantalla. Por favor, me avisan si lo están viendo. Sí, doctora, se ve correctamente. Bien, el tema que me encomendaron hacer hoy día es el peritaje antropológico del feminicidio en el Perú. Como decía, este tema lo voy a enfocar como un fenómeno criminal. Como ustedes saben, el fenómeno criminal se analiza en base a tres dimensiones o tres realidades, ¿no? La realidad jurídica, la realidad individual, la realidad social. La realidad jurídica, que es la que hace referencia al hecho, al delito, seguramente ya en la siguiente ponencia Melissa Roca lo va a exponer con mayor detalle. Yo me voy a centrar en las otras dimensiones, que es la realidad individual, que hace referencia al sujeto criminal, y a la realidad social, que es, digamos, un aspecto importante que no se puede dejar de lado, ¿no? Entonces, voy a hacer digamos, una descripción inicial de esta base social que tenemos. Seguramente muchos de ustedes ya han oído hablar lo relacionado al feminicidio, con, digamos, una cultura patriarcal, una cultura machista en las sociedades, pero vamos a ir de repente un poco más allá para que no se entienda, digamos, esto como un tema meramente ideológico, sino voy a mostrar a continuación algunas cifras que nos dan cuenta de que efectivamente vivimos en una sociedad desigual para hombres y para mujeres, ¿no? Y digamos, esta es la base, el colchón de fondo sobre la cual se asienta un fenómeno criminal como el feminicidio. Voy a también hablar acerca de las víctimas y de los victimarios. Como van a ver a continuación, tanto como las víctimas como los victimarios no tienen un perfil único, digamos, acerca de ellos, pero sí podemos, digamos, explorar algunas características que nos den cuenta de quiénes son estas personas que sufren de este tipo de violencia extrema, como de aquellos que la ejercen. Como les decía, digamos, vamos a presentar cifras concretas acerca de esta base social de desigualdad para hombres y para mujeres. Para esto voy a presentar el índice de desigualdad de género, que fue un índice diseñado hace algunos años por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, ¿no? Que tiene tres dimensiones. Uno de ellos, o sea, digamos, este índice lo crean en base a tres dimensiones que tienen diferentes indicadores, ¿no? Estas tres dimensiones son salud reproductiva, el empoderamiento y el mercado laboral.
En la dimensión de salud reproductiva miden dos indicadores, el de mortalidad materna y el de fecundidad adolescente. En la dimensión del empoderamiento miden dos indicadores, los escaños en el Parlamento y el nivel de instrucción de las personas. Y en la dimensión del mercado laboral ven la participación en la fuerza laboral, haciendo una distinción tanto de hombres como mujeres. Como ven en el gráfico de abajo, la evolución de índice de desigualdad de género en los años 2000, 2006, 2013 y 2017, que fue elaborado por el INEI, si bien vemos una tendencia a la baja de este índice de desigualdad de género, aún tenemos, digamos, indicadores importantes que nos dan cuenta de esta desigualdad, ¿no? Como ven ahí en el gráfico, mientras más se acerca a cero, significa que no hay desigualdad, y mientras más se acerca al uno, hay una desigualdad completa. El año 2000, es decir, hace 20 años, estábamos con un índice de 0,5 índice de desigualdad. Eso quiere decir que existía una cifra considerable de desigualdad de género en nuestra sociedad. Y si bien esto ha ido descendiendo, todavía estamos lejos de alcanzar una igualdad completa en la sociedad que represente tanto para hombres como para mujeres. Pero veamos con más detalle estos indicadores o este índice de desigualdad. El INEI hace algunos años empieza a medir aquellas mujeres y hombres que no tienen ingresos propios. Como ustedes pueden ver ahí en el gráfico, si bien a lo largo desde el 2009 hasta el 2019, cerca del 12% esta cifra no se ha movido, de hombres no tienen ingresos propios, el indicador de mujeres es muchísimo más amplio que el de hombres, llega casi a triplicarlo, ¿no? En el año 2009, 3 de cada 10 mujeres o 1 de cada 3 mujeres no tenía ingresos propios en el país. Como digo, o sea, si bien esto se ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo, aún estos indicadores son bastante elevados, ¿no? Estas cifras son, digamos, cifras a nivel nacional, pero veamos qué pasa si es que hacemos el análisis diferenciando en zonas del país, tanto urbanas como rurales. Acá si bien vemos que en el tema de las zonas urbanas, las mujeres, digamos, tienen un poco menos, menor porcentaje de mujeres que no tienen ingresos propios comparado al promedio nacional. En el ámbito rural, 4 de cada 10 mujeres no tienen ingresos propios, ¿no? En cambio, en ingresos propios para los hombres, digamos, las cifras no son tan diferentes entre uno y otro, no tanto en el ámbito urbano como en el rural. Si bien en el ámbito rural existe un porcentaje ligeramente mayor de hombres que no tienen ingresos, este no es significativamente amplio, ¿no? Como en el caso de las mujeres. Si analizamos por departamentos, también vamos a ver que, por ejemplo, en las zonas de la selva, en las zonas andinas, existen un porcentaje significativo de mujeres que no tienen ingresos propios, ¿no? Em, También, o sea, les decía a un principio que existe varias dimensiones que se mide para calcular este índice de desigualdad de género, y acá podemos ver claramente, por ejemplo, ¿no? En el tema de tasa de participación en la fuerza de trabajo de las mujeres versus esta misma tasa de participación en la fuerza de trabajo de los hombres, existe también una diferencia, ¿no? O sea, el 82%, casi el 83% de hombres participan en la fuerza de trabajo, en cambio en el tema de mujeres de 15 años a más, este porcentaje disminuye hasta casi el 66%. En cuanto a la población con educación secundaria, ¿no? Vemos que hay un porcentaje mayor también de hombres que tienen educación secundaria versus el porcentaje de mujeres que la tienen. Eh, el número de escaños en el Parlamento vemos que la diferencia es incluso aún mayor, ¿no? Tenemos 96% de participación de varones en los escaños de Parlamento versus el 34% de las mujeres que participan en el ámbito político de representatividad. Entonces, vemos que efectivamente, ¿no? Esto que podría parecer, como les decía a un principio, ideológico, las diferencias de género, las desigualdades entre hombres y mujeres, se ven en datos concretos que se muestran en estadísticas que les estoy enseñando acá.
¿no? Y esto, digamos, también repercute en temas de violencia. Vamos a ver en estos gráficos las formas de violencia familiar contra la mujer que fue ejercida alguna vez por el esposo o compañeros. Si ven acá en el gráfico, o sea, como ustedes saben, se miden tres tipos o tres formas de violencia, tanto la psicológica, la física y la sexual, que digamos son los tipos de violencia que más se están midiendo, que no son los únicos tipos de violencia, existen más, pero son los que más se miden en las encuestas oficiales del Estado, ¿no? Entonces, si es que vemos y analizamos por quintiles de riqueza, vemos que los porcentajes igual son altos, ¿no? O sea, estas son cifras de la encuesta demográfica de salud familiar, las encuestas, las ENDES, que son conocidas como eso, vemos que si bien hay un porcentaje un poco superior en los quintiles, en el segundo y tercer quintil o el quintil intermedio, igual los porcentajes incluso en aquel quintil superior de riqueza de mujeres que han sido víctimas de violencia familiar es alto. 6 de cada 10 mujeres ha sufrido de los diferentes tipos de violencia, incluso aquellas que tienen, digamos, mayores recursos económicos. Lo mismo sucede, por ejemplo, si es que analizamos la violencia ejercida contra la mujer según los niveles educativos, ¿no? Igual, si es que ustedes ven las cifras, tanto en nivel primario, las que tienen nivel de educación primaria o secundaria tienen un porcentaje ligeramente mayor, también aquellas que tienen el nivel educativo superior sufren de violencia. Vemos ahí que el 63% de mujeres que tienen educación superior también han reportado violencia familiar contra ellas ejercidas alguna vez por sus esposos o compañeros, ¿no? Esas cifras son del 2016, pero digamos a lo largo de estos últimos años la distribución de estas cifras no se ha movido significativamente. Es decir, lo que quiero mostrar con estos dos gráficos es que ya sea que las mujeres tengan mayores niveles educativos o ya sea que las mujeres tengan mayores ingresos económicos, también pueden llegar a ser víctimas de violencia y que esta violencia sea ejercida por sus compañeros, ¿no? O sus esposos. En cuanto ya hablando a las víctimas mismas del feminicidio, según el Ministerio Público y data estadística del Instituto Nacional de Estadística e Informática, tenemos que del 2015 al 2019, las cifras, o perdón, desde el 2016 hasta el 2019, las cifras de feminicidios registradas y los casos determinados están por encima de los 100. O sea, son más de 100 mujeres al año que son víctimas de feminicidio, que son casos determinados. En el año 2020, la Defensoría del Pueblo ha determinado que han ocurrido 132 casos de feminicidio, ¿no? Y 204 tentativas, de las cuales la mayoría de estos casos se han perpetrado en el estado de emergencia y 37 de ellos en la etapa de inmovilización social obligatoria que vivimos a raíz de la pandemia. Y además de esto, se han producido 50 muertes violentas de mujeres que aún no han sido determinadas, ¿no? Si pertenecen o no a casos de feminicidio. Esto durante el año 2020, que ha sido un año un poco atípico para todos los fenómenos criminales. Como ustedes sabrán, hay algunos indicadores de estos fenómenos que han bajado, pero sin embargo, el indicador de violencia contra la mujer y el indicador de feminicidios ha permanecido o incluso ha sido mayor, ¿no? Incluso para el año 2021, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ya han ocurrido en el primer trimestre de este año 34 feminicidios y 80 casos de tentativas de feminicidio, ¿no? Que fueron atendidos por los centros de emergencia mujer. Ahora, ¿cuáles son esas características de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio? Bueno, tenemos una de las principales características es que la relación de parentesco que tenían con el victimario, la mayoría se ha dado, casi la mitad de ellas, ha sido ejercida por el esposo conviviente o la pareja sentimental de la víctima, ¿no? Y justamente, digamos, en ese mismo sentido,
la mitad de los casos han ocurrido donde vivía la víctima. Ya bien podía ser el 38% de los casos ha sido en la vivienda de la víctima, o el 11% de los casos en la vivienda donde vivían ambos. Entonces, este porcentaje nos da cuenta de que existe, digamos, un porcentaje significativo de riesgo de las mujeres, incluso dentro de sus hogares, que pueden ser víctimas de feminicidio. En cuanto a las edades, el mayor porcentaje de mujeres, un poco más de la mitad de ellas, se encuentran en la etapa de vida joven, ¿no? De 15 a 29 años de edad, ¿no? Un poco menos son las mujeres que tienen de 30 a 34, y de ahí va disminuyendo un poco más a partir de esta edad. Pero, digamos, el grueso, más de la mitad de ellas, son mujeres jóvenes que han sido víctimas de feminicidio. Y bueno, vamos a ver una aproximación a las características de los victimarios. Como les decía, no existe un perfil único del victimario de feminicidio. Es más, o sea, no se han hecho todavía estudios a profundidad acerca de las características de estas personas, pero el año 2019 el Observatorio Nacional de Política Criminal hizo una exploración en el establecimiento penitenciario Castro, donde encuestaron a 67 internos que estaban recluidos por este delito, ¿no? Entre los hallazgos que obtuvieron a raíz de esta encuesta, vemos que las características, por ejemplo, es que un grupo importante de ellos tuvieron educación superior, a diferencia de lo que ocurre con la población penitenciaria en general, ¿no? Que no tienen, digamos, la mayoría de ellos no tienen estudios básicos completos, pero en cambio en estos internos, específicamente recluidos por el delito de feminicidio, sí hay un porcentaje considerable de a quienes tienen estudios universitarios, ya sea, no, estudios superiores, ya sean universitarios o técnicos, y también existe un porcentaje considerable de aquellos que han terminado la secundaria. Estos datos que les voy a mostrar acerca de los victimarios hay que tomarlos como muy referenciales porque, como decía, el estudio que hizo el observatorio es con una muestra no representativa de los feminicidas ni una muestra no representativa de los internos recluidos por este delito, ¿no? O sea, faltaría, digamos, hacer estudios que exploren a profundidad acerca de las características, digamos, más cualitativas, ¿no? O sea, más de historias de vida de internos que estén recluidos por el delito de feminicidio. Y también hay que tomarlo con digamos, con pinzas, porque como sabemos, el sistema de justicia penal muchas veces no, digamos, no es equitativo con toda la población en general. Sabemos que quienes llegan a los establecimientos penitenciarios son aquellos que tienen menos posibilidades de tener una representatividad legal que los exonere o digamos, les permita salir bien librados del delito que han cometido, ¿no? Entonces hay que tomar estas estadísticas con pinzas. Como digo, es una aproximación para conocer algunas características. Una de ellas, como le decía, es el nivel educativo. La otra de ellas, este dato, el que está a su izquierda, la sacó del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, que hace un recuento y es uno de los pocos, digamos, que brinda características de los imputados por feminicidio. Desde 2013 hasta el 2018 registraron 577 personas que están imputadas por el delito de feminicidio, y ahí encuentran que un porcentaje considerable de estas personas se encuentran en las edades entre los 18 y los 34 años de edad, es decir, son jóvenes y adultos jóvenes los que cometen estos hechos. Retomando un poco el estudio del observatorio del MINJUS, Indaga, les preguntaron a estos internos de Castro cuál había sido el motivo para llevar a cabo el feminicidio, y como ven ahí en las estadísticas, muchos de ellos hacen referencia a que se hizo por impulso, por resentimiento y venganza, ¿no? Por ira, ¿no? O sea, si sumamos estos detonantes que son más, digamos, a niveles personales, el porcentaje es bastante alto, ¿no? Quienes hacen referencia de por qué cometieron el feminicidio. Bien, otra de las cosas que hallaban
en el estudio de Indaga es que el 41% de los internos por feminicidio en este penal manifestaron haber peleado con su pareja antes de cometer el delito, ¿no? El 30% de ellos indicó que les gustaría, y este dato es bastante curioso, ¿no? Porque más adelante vamos a ver, digamos, alguna hipótesis acerca de esto. El 30% de ellos decía que les gustaría casarse nuevamente con la persona a la que habían ellos quitado la vida, es decir, si tenían la oportunidad de rehacer su vida, se casarían con la misma persona a la que mataron, ¿no? Y bueno, según el estudio del observatorio, señalan que esto podría ser una distorsión cognitiva sobre la relación de pareja, ¿no? De esto se podría hablar y se podría teorizar mucho más. Otro de los hallazgos que encuentran es que un 25.3% de personas recluidas por feminicidio en este penal en específico dijo que tenía ideas suicidas antes de cometer el delito, ¿no? Y bueno, el 59% de estos feminicidios, según lo que manifiestan los reclusos, ocurrieron durante las fases de conflicto, inestabilidad, alejamiento y separación, es decir, en una fase en la que la relación ya estaba, digamos, en una etapa, digamos, no estaba en sus mejores momentos, ¿no? Ya había un conflicto de por medio. Entonces, estas características generales que decía que es como para darnos una aproximación a tanto las víctimas como a los victimarios, nos hace pensar acerca de una interrogante que sería bueno, digamos, ensayar, ¿no? ¿Por qué si existe una base social amplia que muestra la desigualdad como les mostraba? O sea, no solamente es un tema ideológico, sino se pueden demostrar en términos concretos, en estadísticas, que existe una desigualdad entre hombres y mujeres. No todos los hombres que ejercen violencia se convierten en feminicidas, ¿no? O sea, yo les invito a que empiecen a reflexionar acerca de esta pregunta, porque mucho se habla, ¿no? O sea, de una sociedad altamente patriarcal, machista, pero sin embargo no es que todos, digamos, lleguen a cometer un acto tan extremo de violencia como es el feminicidio. Existen varias teorías al respecto, se pueden explicar de diferentes modos. Yo voy a presentar una teoría, digamos que particularmente me gusta mucho y que podría, digamos, usarse también para dar esta explicación, no como única teoría, sino también se puede acompañar esta teoría con algunas otras, pero esta me gusta en particular porque abarca todas las dimensiones del ser humano. Ustedes saben que como individuos, como seres humanos, somos una complejidad de dimensiones. O sea, nosotros durante nuestra socialización primaria, la secundaria, recibimos muchas influencias de nuestro entorno próximo, y también de la sociedad en general, o también, digamos, de nuestra sociedad, de nuestro entorno, ¿no? Entonces, en esa teoría, digamos, en este modelo ecológico de la violencia, se habla acerca de cuatro dimensiones, ¿no? Uno que es de la sociedad, otra que es la comunidad, la familia y el individuo, ¿no? Como se le conoce, por ejemplo, en el tema de la sociedad, el macrosistema, que nos pueden estar llegando representaciones sociales, por ejemplo, relaciones y usos de poder, violencia, puede existir una violencia estructural que efectivamente existe, una violencia institucional, las desigualdades sociales, que es algo que digamos, que aqueja mucho a nuestra sociedad, la desigualdad social, no solamente entre hombres y mujeres, sino también en diferentes ámbitos de nuestra sociedad existe mucha desigualdad. Y estos, o sea, implican este sistema macrosocial o este sistema o este macrosistema, digamos, constituye algunos factores de riesgo, ¿no? Como por ejemplo el desarraigo y la anomía, la aceptación de la violencia como una forma de resolución de conflictos, las ideas de masculinidad vinculadas con la dominación y la agresión, ¿no? O sea, de repente muchos de ustedes, felizmente que ya no es tanto, pero muchos de ustedes han crecido con esta idea de que los hombres no lloran, ¿no? O sea, o que los hombrecitos tienen que ser más violentos que las mujercitas, o sea, todas estas cosas que pertenecen a un macrosistema están, digamos, construyendo las identidades individuales también. En cuanto al mesosistema o a uno más, digamos, cercano al individuo, que es la comunidad, también podemos encontrar algunos factores de riesgos de violencia, como la asociación con compañeros
delincuentes, con digamos, aislamiento de mujeres y familias, las prácticas de violencia en ámbitos barriales y sectoriales. Sabemos que, por ejemplo, hay barrios que son característicamente bastante violentos, o incluso la misma violencia escolar. Igual, ¿no? En el microsistema o en el ámbito familiar también existen algunos factores de riesgo como los ambientes vecindarios violentos. Pero y acá quiero aterrizar en el nivel individual, quizás como para responder un poco a la pregunta que les hacía a algún momento, ¿no? O sea, ¿por qué no todos digamos, se convierten en feminicidas, ¿no? Y existe un factor individual que es bastante importante. Eh, un, eh, las personas tenemos diferentes temperamentos, tenemos diferentes características conductuales, ¿no? Diferentes personalidades. Una persona que ha vivido lo mismo puede significar esa vivencia de una manera diferente que otra persona. Entonces, el factor individual también es bastante importante para determinar los temas de violencia que ejerce un individuo o que es aceptado por un individuo, ¿no? Entonces, en estos factores individuales tenemos, por ejemplo, que existe violencia intrafamiliar en la infancia, padres ausentes, abuso infantil, consumo de alcohol y drogas, ¿no? Este modelo que les estoy presentando aquí explica la violencia en general, no necesariamente la violencia feminicida, pero como decía, puede ser un modelo, una teoría que nos pueda ayudar a explorar estos temas, porque además sabemos que, y ya hay algunos estudios que han hablado de este tema, que existe una trayectoria de violencia a lo largo de las vidas de las víctimas de feminicidio. Es decir, ocurre el feminicidio, no es un acto esporádico, sino viene precedido por actos de violencia que van incrementándose a medida que, digamos, en la trayectoria de vida de la víctima sucede, ¿no? Entonces, tenemos que atender esta trayectoria de violencia para poder determinar si una mujer es potencialmente víctima o no de un acto feminicida. Para explicar por qué, digamos, están inmersas en esta trayectoria de violencia, con un colega antropólogo presentamos hace un par de años, hicimos un artículo para un libro titulado Violencias contra las mujeres, la necesidad de un doble plural, en el que nos hacíamos una pregunta, ¿no? ¿Por qué no dejan a los hombres violentos? ¿Por qué las mujeres que están en una relación con un hombre violento no le ponen fin a esta relación? Y este estudio que hicimos en verdad estaba, digamos, en un principio recogió las historias de vida de mujeres con VIH, pero nos dábamos cuenta que muchas de estas mujeres habían pasado trayectorias de violencia en sus vidas. Entonces hicimos un subanálisis de estas mujeres para responder por qué es que no dejaban a los hombres violentos. Entonces ahí veíamos que si bien hay cuestiones individuales, como les decía al principio, también hay otras cosas más culturales, sociales, que tienen que atenderse para ver, digamos, si una mujer puede ser potencial víctima de feminicidio o no. Por ejemplo, los aspectos culturales y las nociones de género. Había muchas de esas mujeres que estaban dentro de relaciones violentas que me manifestaban, por ejemplo, que ellas se reprochaban a sí mismas el haber contestado a sus esposos cuando estos las golpeaban o ejercían algún tipo de violencia con ellas, y se calificaban como respondonas, ¿no? Por ejemplo, justificaban y decían, él me pega porque yo soy respondona, decían, ¿no? Entonces ya hay un tema cultural y nociones de género que se han naturalizado, por los cuales ellas no dan cuenta, o sea, no se dan cuenta que están inmersas en un mundo de violencia intrafamiliar, ¿no? Si bien los estudios de estas relaciones de pareja o relaciones en las cuales las mujeres se encuentran eh, dentro de relaciones violentas y no los dejan, casi siempre se ha hablado de estos dos aspectos que tenemos acá a los costados, ¿no? Tanto los aspectos emocionales como los condicionamientos económicos, ¿no? Muchas veces se dice que las mujeres permanecen en estas relaciones porque tienen baja autoestima, porque dependen económicamente de sus esposos o sus parejas, y si bien estas dimensiones son
importantes, ¿no? Están presentes, no son las únicas no son solo las que explican esta permanencia de las mujeres en este tipo de relaciones, ¿no? También teníamos casos, por ejemplo, las redes familiares y de seguridad. Muchas de las mujeres que estaban de este estudio, las mujeres a las cuales entrevisté, me contaban que, por ejemplo, cuando ellas habían sido golpeadas por sus parejas y decidían romper la relación, algunas de ellas no tenían redes familiares de apoyo, no sabían a dónde ir, y muchas otras de ellas acudían con sus familias y eran estas mismas familias las que, digamos, las instaban a reconciliarse con la pareja. ¿Y por qué las instaban a reconciliarse con la pareja? Porque existen estos otros aspectos culturales, como por ejemplo esta valoración de la familia unida, ¿no? Que valoraban mucho, decía, yo no puedo dejar crecer a mis hijos sin un padre. Entonces, esta idealización de la familia hacía que también las mujeres retomaran sus relaciones violentas o no se separaran de ellas, ¿no? Pero también encontrábamos que había mujeres a las que había entrevistado que sí habían roto con este círculo de violencia. ¿Y quiénes eran aquellas que rompían con esta vida familiar de violencia? Aquellas que encontraban efectivamente un soporte familiar, ¿no? ¿Y qué es lo que los motivaba a ellas romper con este ciclo? Una de las manifestaciones de las entrevistas que salía con recurrencia es que de repente los maltratos ya se habían ido agravando con el tiempo. ¿No? Muchas de las mujeres que me decían que ya se habían separado era porque incluso me contaban que sus esposos habían cogido un ladrillo con los cuales las habían golpeado en la cabeza, ¿no? O sea, antes podían haber sido empujones, jaladas de pelo, pero la violencia iba escalando a medida que pasaba el tiempo y ya había un momento en el que ellas, cuando veían que esto ya había, digamos, los maltratos ya se habían agravado muchísimo, es que por fin podían poner límites a esta relación violenta. Otra de las cosas que, por ejemplo, a ellas las incentivaba a ponerle fin a estas relaciones era una evidente infidelidad, ¿no? Porque una de las cosas que tiene que ver con el aspecto cultural que les decía, que hacía que permanezcan en estas relaciones, era la idealización de una familia, ¿no? Como nos han enseñado el papá, la mamá, los hijitos, ¿no? Y ya cuando encontraban que había una mujer que estaba rompiendo con este ideal de familia, es que ellas también junto con algunas redes familiares de apoyo o alguna red de apoyo que les ayudaba a ponerle fin a la violencia, es que terminaban dejando a esta persona que las maltrataba, ¿no? Su pareja. Y otro de los motivos que nos contaban por los cuales se animaban a romper con estas relaciones era que sus parejas empezaban a ser irresponsables o a dejar de cumplir con sus obligaciones paternas, ¿no? Muchas de las mujeres con las que conversaba, por ejemplo, que habían crecido y que vivían en barrios violentos, comentaban que ellas no podían dejar a sus parejas porque necesitaban una figura del papá, ¿no? Una figura de autoridad que ponga orden tanto dentro de casa con los hijos como fuera de casa porque vivían en un barrio violento. Entonces, cuando las personas, esta pareja o el varón empezaba a desentenderse de estas responsabilidades, entonces es que ya ellas digamos, tenían un motivo más para romper con estas relaciones. Pero como les digo, entonces no es, digamos, no caigamos en el simplismo de explicar que las mujeres que permanecen en estas relaciones violentas solamente lo hacen por carencias emocionales o carencias económicas, sino también hay algunos otros aspectos de esta base social, base cultural que les estaba hablando al inicio, que incentivan a las mujeres a permanecer en estas relaciones, ¿no? Y que como naturalizan la violencia, tanto no solo las mujeres, sino como los varones, digamos, se sigue dentro de esta relación, ¿no? Hasta que ya pasan algunos de estos factores, en el caso del estudio que les estoy contando, que hacen que las mujeres decidan romper con estas relaciones. Pero hay muchas otras
que no llegan a romper estas relaciones. Y justamente en base a eso, digamos, un colega, seguramente han escuchado hablar de él, se llama Wilson Hernández, que ha hecho varias investigaciones también acerca de la violencia contra las mujeres y acerca del feminicidio, es que él ensaya, digamos, un nuevo indicador en base al análisis que hace de las ENDES que se publican año a año, es el de violencia con riesgo de feminicidio. ¿Y cómo es que determina este indicador? Es decir, o sea, él señala, ¿no?, en el artículo que escribe sobre esto, que la violencia con riesgo de feminicidio no son tentativas de feminicidio, sino que es un indicador que él crea para identificar aquellas mujeres que acuden a los centros de emergencia mujer o a otros mecanismos que tenga el Estado para enfrentar este tema de la violencia intrafamiliar o violencia de género en general, es que él construye este indicador, ¿no? Y este indicador agrupa mujeres, hizo el análisis, que respondieron a la pregunta de que en los 12 últimos meses habían pasado cualquiera de estas tres circunstancias, ¿no? Ya sea que su pareja la estranguló, quemó, que la atacó con un cuchillo, pistola o arma, o que la amenazó con atacarla con cuchillo, pistola o arma. Y como sabemos, dentro de las características de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, cuando se explora bajo qué modalidad se había cometido el hecho, un porcentaje significativo es porque la pareja las había estrangulado, ¿no? Si bien el uso de armas de fuego es menor, pero sí también hay un porcentaje significativo de, el ataque con cuchillos, ¿no?, a las mujeres que fueron víctimas de feminicidio. Entonces, digamos, estos datos nos hacen reflexionar, como les decía a un principio, si bien no existe un perfil único, digamos, no hay mujeres, ya sea que estén, digamos, que tengan muchos eh, logros educativos o que tengan cierta autonomía económica, también pueden estar inmersas en patrones sociales o culturales que les empuje a permanecer en relaciones violentas, y si estas relaciones violentas empiezan a escalar en gravedad, pueden ser víctimas de feminicidio. Entonces hay que tener en cuenta, digamos, estas características para poder prevenir estos hechos, ¿no? Entonces, espero que no voy a extenderme más porque sé que viene una ponencia más y luego van a poder hacer sus preguntas, pero yo los insto a quienes estén estudiando, ya sea derecho o cualquier otra rama relacionada con el sistema de justicia, a que hagan exploraciones, como les decía, por ejemplo, no se han hecho los suficientes estudios en el país para determinar aquellas circunstancias bajo las cuales, o aquellas historias de vida de los perpetradores de este tipo de violencia, ¿no?, de violencia feminicida, atendiendo que las características que encontraba el estudio de Indaga muestran que hay una diferencia entre los internos que han cometido feminicidio con los internos que han cometido otro tipo de homicidios, ¿no? O sea, no es solamente digamos, el hecho de ejercer violencia homicida contra alguien, sino el feminicidio tiene características singulares. Bueno, digamos, una discusión que se puede armar al respecto y que ha sido, digamos, materia de debate con muchos colegas, con muchos colegas que son abogados, es que, por ejemplo, se preguntan por qué crear un tipo penal específico de feminicidio, que muchas veces, digamos, es muy complicado probar cuál ha sido la intención del que ejerce la violencia, si ha sido la intención de matarla por su condición de mujer. Eso que es tan subjetivo, yo sé que puede representar un problema mayúsculo para probar este tipo penal, ¿no?, al momento del enjuiciamiento, pero yo creo que es absolutamente necesario evidenciar o crear, ha sido necesario crear este tipo delictivo porque existe, como les mostraba, una diferencia en la sociedad que favorece a los hombres y versus a las mujeres, y porque además, digamos, es una problemática social que es significativa porque, como hemos visto, o sea, muchos de estos hechos ocurren
en el lugar donde se supone la persona debe estar más segura que es su hogar y con la persona con la cual deba sentirse más segura que es su pareja sentimental. Entonces, enfocándolo como una problemática social, creo que ha sido bastante pertinente tipificar este delito, si bien puede ser procedimentalmente un poco complicado probarlo, yo creo que ha sido importante tipificarlo porque nos interpela como sociedad a empezar a pensar en estas desigualdades que todavía estamos viviendo, si bien están disminuyendo poco a poco, aún todavía existen, aún existe un largo camino por recorrer. Bueno, yo acá los dejo, yo los espero luego de la ponencia de Melissa para responder las preguntas que tengan y que les haya suscitado de lo que les he mostrado aquí. Muchas gracias. Listo, muchas gracias doctora por la excelente disertación y como usted dice, al finalizar invitamos a todos los participantes a que puedan realizar las siguientes interrogantes o consultas, ¿no? Te doy pase, estimada Nuria, para la siguiente ponencia. Sí, muchísimas gracias. Bueno, continuando con la ponencia, primero que nada, saludarles a todos ustedes, a la comunidad jurídica, que tengan muy buenas tardes. Como ya bien es sabido, el día de hoy estamos tocando un tema bastante trascendental, en el cual el taller de Derecho Penal, Magister Juris, se complace en presentarles el tema de feminicidio. ¿No? El feminicidio también va ligado a la violencia. Y antes de ello, quiero hacer mención también que tanto el feminicidio como la violencia de género es y sigue siendo a lo largo de nuestra historia una importante problemática y una lacra social, el cual se ha llevado por delante muchas vidas y ha arruinado otras tantas. La lucha contra esta realidad ha adquirido bastante relevancia social únicamente en estos últimos tiempos. Se han pronunciado diferentes voces, los cuales han expresado el sufrimiento, voces que han expresado los malos tratos, la indignación y la necesidad de hacer frente a este tipo de actos. Algunas de esas voces han sido voces conocidas, otras voces han sido voces anónimas, quienes han gritado con tanta fuerza, quienes han gritado también en silencio. Este es un tema bastante importante y es un tema bastante relevante dentro de nuestra sociedad como individuos. Por lo que a continuación, nuestra ponente, nuestra abogada Melissa Roca Arroyo, quien es abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, nos va a dar un tema y un análisis jurisprudencial respecto a este delito. Ella cuenta con una diplomatura en Derecho Penal y también en el nuevo Código Procesal Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También cuenta con el diplomado en Derechos Humanos en la Universidad de Zaragoza. Tiene experiencia en el ámbito penal, en la tercera sala penal de reos en cárcel y en el Observatorio Nacional de la Política Criminal. Es también exmiembro del Círculo de Estudios de Género de Flora Tristán y es también miembro actual del Taller de Derecho Penal Magister Juris. Doctora Melissa, le doy pase para que usted nos pueda ilustrar con este tema de mucha relevancia. Muchas gracias, Nuria. En primer lugar, saludar a Cecilia, un gusto de compartir esta exposición junto a ella. También saludar a todos y a todas los participantes que nos están escuchando en esta oportunidad, agradecerles por su tiempo y por el interés de expandir sus conocimientos en un tema tan relevante en la actualidad como es el delito de feminicidio y que también pues trae muchas dudas y acerca de cuál es la necesidad de establecerse ese tipo de penal, o también algunas críticas, ¿no? De que el feminicidio, pues establecer este tipo de penal va en contra de la igualdad entre el hombre y la mujer, porque no hay un tipo penal específico para hombres, etc. Entonces es necesario establecer espacios donde se puedan debatir y analizar este tipo penal precisamente por las dudas de las cuales emergen muchas personas. En primer lugar, para establecer para
empezar ya la exposición sobre el delito de feminicidio, debo enfatizar que este término es acuñado por primera vez en los años 70 por una psicóloga social llamada Diana Russell, y ella señalaba el feminicidio como un asesinato misógino con conductas de odio, desprecio, placer o sentido de propiedad hacia la mujer. Posteriormente, este término fue tomado en el ámbito jurídico y a lo largo de los años pues, se ha venido implementando tipos penales en diferentes países. Específicamente en el Perú, el término feminicidio se acuña por primera vez en el 2011, modificándose el artículo 107 del Código Penal, incorporándose al feminicidio como una conducta típica del parricidio, no como un tipo penal específico. Posteriormente, ya en julio del 2013, se genera un tipo penal específico de feminicidio y pues que ha venido sufriendo modificaciones y siendo la última de la ley 3819 en el año 2018. Específicamente, el delito de feminicidio tiene penas específicas, ¿no? Será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 20 años el que mata a una mujer por su condición de tal en cualquiera de los siguientes contextos: violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual, abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relato que le confiera autoridad del agente, y en cuarto lugar, en cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o no una relación conyugal o convivencia con el agente. La pena se agrava a una pena no menor a 30 años de privación de libertad cuando concurren ciertos agravantes, como por ejemplo que la víctima sea menor de edad, que la víctima haya estado en estado de gestación o bajo cuidado o responsabilidad del agente, que la víctima haya sido sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación, que al momento de cometerse el delito la víctima tenga cualquier tipo de discapacidad y o que estuviera presente cualquier niño o adolescente dentro del acto delictivo. Además, se tiene que de tener dos o más circunstancias agravantes, se establece cadena perpetua al agente, ¿no? Entonces es un delito bastante gravoso y nuevo de alguna manera, por lo que precisamente surgen muchas preguntas de por qué es que no está incluido dentro del tipo penal de parricidio o por qué no simplemente se puede considerar homicidio. En primer lugar, lo que es necesario aclarar, pero antes de esto, también se tiene como agravante si el agente actúa en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a 0.25 gramos litro. Esto es importante establecer porque en anteriores oportunidades, en los casos de feminicidio se suele poner como un eximente el estado de embriaguez. Sin embargo, en este caso específico es una situación que agrava el delito. Por lo tanto, pues el hecho de estar en un estado alcohólico no exime de responsabilidad, sino que por el contrario es una cuestión agravante. Ahora, ¿cómo es que? La primera pregunta que se nos surge es, evidentemente el delito de feminicidio tiene que ver con la condición de tal de la mujer. Sin embargo, esta es producto de una discriminación estructural. Es decir, el feminicidio, la muerte de una mujer por parte de un hombre, es el último eslabón de la violencia machista a partir de una sociedad de vivir precisamente una estructura machista, patriarcal, etc., de las que ya ha estado comentando Cecilia en su anterior exposición. Ahora, es importante recalcar que el delito de feminicidio, si bien tiene una naturaleza de género, no necesariamente es la única naturaleza que tiene ese delito, sino que, por ejemplo, profesores como Ingrid Díaz Castillo señalan que más que una naturaleza de género, tiene que ver con el incumplimiento de un estereotipo de género. ¿Por qué? Porque precisamente, y para entender esto, tenemos que entender los términos de género, sexo y precisamente el estereotipo. En el caso del sexo, es pues precisamente el término biológico de diferenciar
a un hombre y una mujer a partir de condiciones biológicas. En cuanto al género, estas son una serie de roles que la sociedad coloca a estos sexos. Por ejemplo, el señalar que la mujer es más recatada, es más ordenada, etcétera, mientras que el hombre tiene características de ser más fuerte, con carácter más asociado al trabajo, etcétera. Estos roles se vuelven estereotipos cuando se vuelven narrativas sociales. ¿Y qué es una narrativa social? Son creencias asimiladas de generación en generación que son aceptadas sin un análisis crítico de las mismas. Son narrativas o creencias que hemos adoptado socialmente a partir de usos y costumbres. Entonces, ¿por qué es que se genera o por qué es que se crea este tipo penal? Precisamente con el objeto de hacer frente a estos estereotipos de género que cuando son incumplidos, en el caso de las mujeres, pues reciben un castigo. Ejemplo, un estereotipo de género puede ser que la mujer es propiedad o posesión del hombre. En este caso, y de hecho muchos casos de feminicidio se dan cuando la mujer intenta terminar la relación con el hombre. Entonces, la condición de mujer entendida como un incumplimiento de estereotipo de género, se entiende de que la mujer, en este caso, al haber detrás la narrativa social de que la mujer es posesión del hombre, al la mujer intentar terminar la relación, está incumpliendo este estereotipo de género que la sociedad ha impuesto y por lo tanto el hombre le genera un castigo. En este caso, el eslabón más alto es la muerte, por lo tanto la mata. Entonces, el feminicidio no solamente es visto como un tema de género o específicamente de la mujer, sino también como va en contra de esta construcción social que ha implicado roles y estereotipos específicos tanto para los hombres como para las mujeres. Por lo tanto, no debería entenderse al delito de feminicidio como un delito difícil de probar, porque, bueno, como vamos a ver más adelante, pues ya la jurisprudencia a través de la Corte Suprema ha establecido requisitos específicos para entender esta condición de tal contextualizándose, no necesariamente esperando probar que el hombre ha pensado o ha tenido algún acto de odio hacia la mujer específico, sino que a través de pruebas y hechos específicos que están dentro de un contexto social, ¿no? Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, de este incumplimiento de estereotipos de género podría ser la objetivización de la mujer como un objeto sexual. Si es que el hombre, o dentro de este rol que cree que la mujer es objeto sexual, su pareja se niega a tener relaciones sexuales y éste la mata, también vendría a ser un delito de feminicidio. ¿Por qué? Precisamente porque la mujer, al incumplir ese estereotipo de género de que es un objeto sexual y que por lo tanto debe siempre aceptar tener relaciones sexuales con su pareja, el hombre la castiga a través de la muerte, señalando la muerte como el eslabón precisamente más alto de la violencia machista. Sin embargo, en otras ocasiones, pues, puede ser golpes, acoso sexual, insultos, violencia verbal, psicológica, etc. Entonces, precisamente para entender la necesidad de generar este tipo penal no genera ningún tipo de discriminación entre hombres y mujeres, sino su enfoque específico es precisamente quitar o castigar estos estereotipos de género que se generan a partir de narrativas sociales que hemos venido arrastrando y que son causantes de la violencia machista de las que muchas mujeres son víctimas en la actualidad. Ahora, para precisamente probar este incumplimiento de un estereotipo de género, esto se tiene que valer a partir de hechos objetivos. Entonces, se debe entender la condición de tal de la mujer precisamente a partir de estos estereotipos de género que ya la jurisprudencia peruana ha contextualizado
en hechos específicos. El Acuerdo Plenario 1 del 2016 ya ha venido especificando contextos específicos de cuándo se dan este delito de feminicidio. En primer lugar, se debe tener en cuenta que el sujeto activo es un hombre a partir de sus condiciones biológicas, no puede ser una mujer, ya que esta muerte, la muerte precisamente es a la mujer y es causada por su condición de tal y por esos estereotipos que ya he mencionado. Por lo tanto, como se da en un contexto de violencia de género, el sujeto activo siempre tiene que ser hombre. El sujeto pasivo evidentemente es una mujer. Ahora, ¿cuál es el bien jurídico protegido en ese delito? Evidentemente la vida y también la dignidad humana, en este caso la mujer, que pues es una condición implícita de la persona, ¿no? A esto yo añadiría que también se tiene como, en este caso específico, como bien jurídico protegido la igualdad material. ¿Por qué? Porque precisamente esos estereotipos de género o esta violencia machista que hay detrás de este delito hace que no haya una igualdad material entre el hombre y la mujer y que precisamente el hombre dé muerte a la mujer por causa de desigualdad, ¿no? Por estos estereotipos que hacen que la condición de la mujer versus de la condición del hombre no sea igual, sino que se tenga a la mujer por debajo del hombre y que el hombre se crea con el derecho de castigar a la mujer cuando esta mujer no se ajusta a los parámetros sociales que estas narrativas le imponen, como por ejemplo ser su objeto sexual, como por ejemplo ser su posesión, por eso es que precisamente las matan cuando pues deciden terminar la relación ellas y no ellos. ¿Cuál es el comportamiento típico de este delito? En primer lugar, tiene que haber una actividad homicida que produzca la muerte. Esta actividad homicida puede ser tanto por acción o como por omisión. ¿Cuáles son los medios que se usan para este delito? Puede ser cualquier medio idóneo para generar esta muerte al sujeto pasivo. Pueden ser medios directos o inmediatos, que pueden ser pues a partir de puños, patadas, un cuchillo, un arma de fuego, etc. Pueden ser medios indirectos, como por ejemplo a través de medicamentos, venenos, pastillas, etc. Y también existe un medio psicológico que, a pesar de que este medio es mucho más difícil de probar, también debe ser tenido en cuenta en el caso del delito de feminicidio, que es un proceso acumulativo de tensiones, hostigamientos, acoso, estrés, que generan o desembocan un ataque, por ejemplo, cardíaco o un derrame cerebral en la víctima. Estos medios deben ser valorados a través de criterios objetivos. ¿Cuáles son estos? En primer lugar, la idoneidad del medio psicológico empleado. Es decir, si este medio ha sido suficiente pues, para provocar esta muerte, como por ejemplo, en este caso sería la coacción, el acoso, el hostigamiento, etc. El segundo criterio objetivo para determinar un medio psicológico es la vulnerabilidad general de la mujer. Si, por ejemplo, es una persona que es menor de edad y por lo tanto es pues, mucho más susceptible a estos actos agresivos en su contra, o por ejemplo es una persona que es adulta mayor. Lo segundo es la vulnerabilidad especial del agente pasivo. En este caso, que sea, por ejemplo, una mujer depresiva, una mujer hipertensa, una mujer con enfermedades psiquiátricas, que las hacen mucho más susceptibles a padecer mucho más esta violencia ejercida en su contra. Y lo cuarto es la intensidad y frecuencia de la violencia psicológica generada. ¿Cuántas veces ha sido en el tiempo? ¿Qué grado han tenido los insultos, los gritos, las amenazas, etcétera, ¿no? Y pues tiene que haber una causa-efecto entre precisamente esta agresión psicológica con el desembocamiento de la muerte de la víctima, que en este caso sería pues a partir de un ataque cardíaco o un derrame cerebral. ¿Cuáles son los medios probatorios relevantes para determinar el delito de feminicidio?
son medios probatorios importantes las pericias médicas que se generan, las pericias psicológicas, las pericias psiquiátricas, tanto a la víctima como al agresor, y los testimonios que dan cuenta de la violencia ejercida contra la víctima, que esta haya sido sistemática, y cuáles son las características de esta agresión, ¿no? Si han sido patadas, puñetes, cachetadas, jalones de cabello. Es necesario entender y saber las características de esta agresión para determinar la idoneidad del ataque, y si este ataque pues, puede ser idóneo para generar muerte. Ahora, la causalidad e imputación objetiva. Se tiene que entender que la muerte de la mujer debe tener un nexo causal con la conducta del sujeto activo. Debe ser una causa-efecto. Y el hecho solamente puede ser imputado hacia una persona si la conducta ha creado un peligro para el bien jurídico no cubierto por un riesgo sostenible. Es decir, el ataque tiene que generar un riesgo inminente en la vida de la mujer que vaya más allá de un riesgo permitido. Y para esto, pues hay elementos objetivos que se deben determinar. En primer lugar, como ya había señalado, la condición de mujer de la víctima. En segundo lugar, la idoneidad lesiva de la conducta. El recurso de nulidad 203 del 2018 de la Corte Suprema ya ha establecido 4 criterios para determinar la intención de matar del agresor. En primer lugar, se debe determinar y se debe analizar qué uso o qué instrumentos usaron para dar muerte. Por ejemplo, en este caso sería un medio idóneo para dar muerte el uso de un cuchillo, de una pistola, el uso de las manos para ahorcar a alguien, etc. También se debe tener en cuenta las circunstancias conexas a la acción, es decir, por ejemplo, si han habido denuncias de violencia familiar anteriores, si hay testimonios de familiares, vecinos, amigos que dan cuenta de que el agresor era una persona que solía ejercer violencia psicológica, física, contra la víctima en anteriores oportunidades al delito o a la comisión del delito de feminicidio. Tercero, también se debe tener en cuenta la personalidad del agresor. Si esta es una persona disocial, con rasgos de misoginia, histrionismo, impulsividad, etc. Y pues por máximas de la experiencia se entiende que si una persona que tiene rasgos impulsivos, disociales, agresivos, que tiene en sus manos un medio idóneo, como por ejemplo un cuchillo, que va directamente al cuello de una persona, a pesar de que le haya causado solamente lesiones y esta persona no haya muerto, pues se entiende que la intención ha sido la de matar precisamente por los medios idóneos que se han empleado, ¿no? El uso de un cuchillo, en este caso, la personalidad de la gente, las circunstancias del contexto en el que se dieron los hechos, que es como por ejemplo que hayan denuncias anteriores, y en cuarto lugar, las actitudes o incidencias observadas en los momentos precedentes al hecho, ¿no? Por ejemplo, que se haya amenazado a la víctima en anteriores oportunidades de muerte, etc. Entonces, a partir de este análisis se puede determinar si la acción ejecutada por el agente es idónea para matar a la víctima, ¿no? Porque en muchos casos he tenido oportunidad de revisar de que se confunde el delito de lesiones en un contexto de violencia familiar con el delito de tentativa de feminicidio, porque lo que suele hacer la defensa es señalar que pues la persona no ha tenido la intención de matar a la víctima, sino que solamente se dio en un contexto de violencia familiar. Por ejemplo, cuando un hombre ataca a una mujer y la ahorca, y finalmente pues la mujer logra zafarse de esta persona, lo que la defensa del procesado, del acusado suele decir es que pues la intención que tuvo fue generar violencia familiar contra la víctima y no necesariamente matarla. A partir de eso se tiene que determinar la idoneidad de la acción, ¿no? Para determinar si el caso se trata de lesiones en un contexto de violencia familiar o se trata de tentativa de feminicidio. En ese caso específico, al ser el cuello un elemento
de vital importancia para el cuerpo y que de ser atacado pues puede generar muerte, y al usarse pues el ahorcamiento, que por máximos de la experiencia genera muerte cuando se llega a la yugular, etc. Y pues a partir de la determinación de la personalidad de la gente que debe verse en una pericia psicológica o psiquiátrica para el procesado, y los hechos que generan el contexto de la acción, que por ejemplo hayan habido denuncias anteriores, que hayan testimoniales anteriores que señalan que esa persona ha sido violenta con la víctima, pues se determina que así la víctima haya tenido incapacidad médico-legal baja, pues no son lesiones, ¿no? Sino la conducta fue con el objeto o la intención de matar a la mujer, y esto pues se da a partir de una valoración de elementos objetivos, ¿no? Ahora, tiene que haber también la creación directa de un riesgo al bien jurídico, ¿no? Como ya lo había señalado. Ahora, yendo al tipo subjetivo, para el tipo subjetivo se tiene el dolo, ¿no? Que debe considerarse como, por ejemplo, en este caso, la intensidad del ataque, ¿no? En primer lugar, el medio empleado. En segundo lugar, la vulnerabilidad de la víctima. En el caso del medio empleado, pues como ya lo había señalado, ¿qué medios empleó para generar el ataque? Por ejemplo, el uso de un arma de fuego, de pastillas, de veneno, etc., ¿no? La vulnerabilidad de la víctima. ¿En cuál es el grado de vulnerabilidad de la víctima? Era menor de edad, era una persona adulta mayor, tenía alguna discapacidad, era una persona depresiva, etc. Segundo, el lugar donde se produjo las lesiones, ¿no? Si fue dentro del hogar, que es en la mayoría de casos se da así, pues esto genera precisamente indicios para determinar que sí hubo una intención en el caso de la gente. ¿Por qué? Porque se dio en un espacio familiar de confianza, etc. Lo segundo es los indicios del móvil. Por ejemplo, en algunos casos podría ser celos, etc. Y el tiempo que me dio entre el ataque a la mujer y su muerte, ¿no? Por ejemplo, si un hombre agarró a golpes a una mujer y esta con patadas, puñetes, etc., ¿no? Causándole lesiones en zonas vitales, como por ejemplo la cabeza, el cuello, etc., incluso si la mujer no muere en el momento y muere en el hospital o horas o días después, pues se tiene que determinar precisamente el tiempo que me dio entre el ataque y la muerte y los medios idóneos que se usaron para determinar pues si la conducta es de lesiones o la conducta es de tentativa de feminicidio o feminicidio consumado. Ahora, lo segundo para determinar el dolo o el tipo subjetivo es que la muerte se haya dado por su condición de tal, es decir, que haya sido por la condición de mujer, ¿no? Ahora, muchas personas señalan que ese supuesto es muy difícil de probar. No obstante, la Corte Suprema, en esta ejecutoria que les estoy señalando, ya ha establecido condiciones específicas para entender la condición de tal, ¿no? Porque si solamente se basan en condiciones subjetivas para probar esta condición, o incluso he escuchado que hay personas que dicen que pues en todo caso también debería probarse que en una pericia psicológica que la persona o el hombre que intentó matar a la mujer era misógino. Y de hecho esto no es así, ¿no? El artículo 108 es claro. La condición de tal tiene que ver con el contexto en el que se ejerce el delito, que sí tiene que ver, como ya les había explicado, tiene que ver con un tema de género, pero también tiene que ver con un tema de estereotipos y del contexto en el que se da el delito. Por lo tanto, el móvil, que es la condición de tal, tiene que deducirse a partir de criterios objetivos, que es el contexto situacional donde el delito se produce. Por ejemplo, que hayan habido relaciones de poder entre el hombre y la mujer, algún tipo de jerarquía, por ejemplo, era su jefe, o algún tipo de relación de poder, este hombre le daba dinero, algún tipo de subordinación, o que él era una persona que la discriminaba constantemente. O sea, tiene que haber algún tipo de
de dominación del hombre por encima de la mujer, ¿no? Y a partir de eso, pues les explicaba el tema de los estereotipos, ¿no? Esta dominación, esta relación de poder, esta jerarquía, subordinación, precisamente tiene como consecuencia los estereotipos impuestos en los roles de género, ¿no? Que hacen que entre el hombre y la mujer hay una asimetría de poder, precisamente a partir de roles que se dan a la mujer, como que tiene que ser sumisa y el hombre tiene que ser más fuerte, o que la mujer tiene que satisfacer sexualmente al hombre, etc. Entonces, a partir de esta asignación de roles, es que precisamente se generan estas condiciones desiguales de poder, y como consecuencia de ello, cuando la mujer quiere salir de estos roles impuestos, es que se castiga, en este caso, con la muerte a la mujer. Ya. Se tiene como contexto situacional, en primer lugar, el delito, la violencia familiar. Pues, como ya se sabe, para probar esta violencia familiar, se puede determinar o se puede acreditar con denuncias anteriores, pero no necesariamente esta tiene que ser el único medio de prueba para determinar violencia familiar, sino también puede corroborarse con testimonios de familiares, testimonios de vecinos, etcétera, ¿no? Que señalen a esta persona como una persona que solía agredir física o psicológicamente a la víctima. Y se entiende como familia, según la ley que previene la violencia contra la mujer, no solamente pues al esposo o al cónyuge, sino también al conviviente, al ex conviviente, a la pareja, a la expareja, etcétera, ¿no? Y todo el primer y segundo grado de consanguinidad, ¿no? Puede ser un tío, puede ser el papá, puede ser el cuñado, etcétera, ¿no? Tiene que haber un lazo familiar en este caso específico. Lo segundo, el segundo criterio para determinar que la muerte fue por condición de mujer es que se haya dado un contexto de coacción, hostigamiento o acoso sexual, ¿no? En el caso de la coacción, pues es obligar a otra persona a hacer lo que la ley no le impide, ¿no? Por ejemplo, no sé, obligarla a caminar por ciertos lugares. En el caso de hostigamiento, molestar a una mujer o insistirle sobre algo, sobre tener algún acercamiento respecto a ella o sobre alguna característica específica de ella, ¿no? Y el acoso sexual es la búsqueda de contacto directo o indirecto con la víctima sin su consentimiento, ¿no? Un caso específico es el caso de Ivy Agreda, que fue víctima de feminicidio y tuvo como contexto anterior un caso de acoso sexual, que la gente solía seguir y perseguir a la víctima saliendo de su trabajo, quería establecer cualquier tipo de contacto con ella a pesar de que ella no daba su sentimiento para que ese contacto se dé. Entonces, ese también es un ejemplo donde se contextualiza la muerte de una mujer por su condición de tal, a partir de estos actos de acción, hostigamiento sexual y acoso, ¿no? Y en este caso, la estructura machista que hay detrás sería pues que la mujer es de propiedad del hombre o tiene que aceptar a un piropo de un hombre simplemente porque se lo están dando, etcétera, y cuando no lo acepta o cuando lo rechaza, pues recibe en este caso el castigo de la muerte, ¿no? Y lo mismo en el caso de la violencia familiar, ¿no? Que la mujer, por ser miembro de la familia, está subordinada a cualquier miembro masculino de la familia y por lo tanto tiene que hacerle caso o está dominada por este. Entonces, cuando la mujer trata de salir de este contexto, pasan estas ocasiones de feminicidio. Lo segundo es el prevalimiento, que implica el abuso de poder o de confianza o de posición en relación de la víctima con el agente. Es decir, por ejemplo, que la víctima haya estado al cuidado de la agente, ¿no? Que la agente haya sido su cuidador, por ejemplo, le pagaban para que la cuide y la mató, ¿no? Había un prevalimiento porque la víctima dependía, ya sea económicamente, físicamente de la persona, ¿no? Que
y por lo tanto, este contexto también hace que se estructure la condición de dar muerte a la persona por su condición de mujer. Para eso también, para entender el prevalimiento, la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1 del 2016 ha señalado 3 supuestos que se deben tener en cuenta. En primer lugar, la posición regular de la gente, ya sea en la familia, en una empresa, en una institución del Estado, en la policía o fuerzas armadas. Por ejemplo, que un policía le dé muerte a una mujer que intervino policialmente momentos antes, ¿no? Había, en este caso, un abuso de poder, ¿no? Porque el policía tenía una superposición por encima de la víctima. Por eso señalo que a mi criterio también uno de los bienes jurídicos no solamente es la vida, sino la igualdad material, porque siempre en los contextos de feminicidio hay una simetría de poder. La víctima está narrativamente por debajo, o para criterio del victimario, por debajo de la mujer, del hombre, ¿no? Siempre hay como un contexto de dominación del hombre hacia la mujer, y precisamente ese contexto se da a partir de los estereotipos que ya había señalado, y genera pues precisamente que el hombre crea que tiene el derecho de ejecutar a la víctima, ¿no? Entonces, estas relaciones de poder también contextualizan o prueban, acreditan dar muerte a alguien por su condición de mujer. Otro criterio para determinar el prevalimiento es la relación de autoridad que surge en una posición funcional, ¿no? Por ejemplo, estar en un estado de subordinación, tener una obligación de obediencia, por ejemplo, un profesor a una alumna, ¿no? La alumna hay una simetría de poder porque le debe obediencia al profesor dentro de una institución educativa, etc. Entonces, también es un supuesto de feminicidio en estos contextos. Y lo tercero es el abuso de posición funcional o desvío de poder para someter, humillar o maltratar a una mujer. Por ejemplo, si son compañeros de trabajo, pero a pesar de eso puede ser una persona que trataba de humillar constantemente a la víctima, la maltrataba, se burlaba de ella. Entonces, igual, a pesar de que no haya funcionalmente una posición de poder, pues materialmente sí la existía, ¿no? Otro supuesto para entender como un contexto de violencia contra la mujer, para entender al feminicidio como dar muerte a la mujer por su condición de tal, es que este delito se haya dado en un contexto de actos de discriminación, que es la actitud de impedir la igualdad de oportunidades o dar un trato igualitario a una mujer en cualquier ámbito, ¿no? Puede ser el ámbito personal, entre parejas, entre amigos, etc. Puede ser el ámbito familiar, puede ser dentro del ámbito laboral, ¿no? Era víctima de discriminación por su color o por su peso, etc., por su compañero de trabajo. Puede ser en ámbitos de salud, en ámbitos educativos, etc., ¿no? O por cualquier motivo sexista o machista. Ahora, estos son los contextos en los que se entiende la condición de mujer como un supuesto del delito de feminicidio. También hay variantes agravadas que hacen que el delito vaya de los 20 a 30 años. Esto se da cuando, por la edad de la mujer, ¿no? Si es que era una persona menor de edad o era una persona que era adulta mayor. Se da cuando la mujer ha estado en estado de gestación, cuando ha habido un grado de subordinación o la mujer estaba bajo cuidado del hombre, cuando fue víctima de abuso sexual previo al acto de matarla, cuando hubo abuso de la discapacidad de la víctima, pues la víctima no podía caminar, no podía hablar, no podía escuchar, etc. Entonces se hizo abuso de esta discapacidad para poder ejecutar el delito. Cuando la víctima fue
objeto de trata de personas o actos de explotación, a una jovencita que la hacen viajar por ejemplo, de Lima a Ucayali, con el cuento de que va a trabajar ahí y finalmente le empiezan a explotar laboralmente. Si su empleador en ese momento pues, la termina matando, pues configura el delito de feminicidio por su condición de tal, porque hubo un contexto de trata de personas. Y también otro tipo de agravante es cuando este delito se dio en presencia de menores de edad o de los hijos de la víctima. Y también, y por último, el último supuesto de agravante es cuando concursa algún agravante del homicidio calificado, que podría ser ferocidad, codicia, lucro, placer, o para facilitar u ocultar otro delito. Esto es lo que señala pues, el Acuerdo Plenario 1 del 2016. Otro jurisprudencia relevante a analizar es la tentativa de feminicidio. ¿Cuáles son los requisitos para la declaración de la víctima en casos de tentativa de feminicidio? Es decir, cuando el delito no fue consumado. Según el recurso de nulidad 2475 del 2018, se debe tener en cuenta los parámetros establecidos en el Acuerdo Plenario 2 del 2005 para dar credibilidad a la declaración de la víctima. En primer lugar, debe haber ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, no deben haber motivos espurios de odio, resentimiento, etcétera, de la víctima respecto al victimario. Sin embargo, esta incredibilidad subjetiva o estos móviles espurios deben ser anteriores a los hechos, ¿no? Y también, pues, puede este caso específico ya ha sido señalado por la Corte Suprema que puede ser menguado cuando, si es que, por ejemplo, la violencia ha sido sistemática, ¿no? O sea, si es que antes del intento de feminicidio de la víctima, esta persona ha sido víctima de una violencia sistemática por años o por meses, no se puede alegar ausencia de incredibilidad subjetiva porque precisamente estos actos de violencia han sido sistemáticos y han tenido como consecuencia el intento de feminicidio. Por lo tanto, en el caso de la incredibilidad subjetiva, debe basarse en actos no solo anteriores a los hechos, sino que no tengan que ver con el sistema de los hechos, ¿no? O sea, porque la violencia es gradual, entonces tiene que ser con temas anteriores o diferentes a la violencia de la que fue víctima en este caso la agraviada. También se debe tener en cuenta la verosimilitud tanto externa o interna de la declaración de la víctima, ¿no? Es decir, que esta persona, que lo que narra esta persona tenga una secuencia lógica, sea coherente, y también que tenga elementos periféricos que lo corroboren, ¿no? Como por ejemplo un certificado médico, declaraciones de testigos, pericias psicológicas, etcétera, ¿no? No solamente basta con la alegación de la víctima, sino también con otros elementos de prueba que verifiquen que lo que está señalando es real. No necesariamente estos elementos periféricos tienen que probar todos los hechos que la víctima narra, sino deben dar indicios razonables al juzgador de que lo que ella está señalando es creíble. Y por último, debe haber persistencia en la incriminación. Ahora, también ya la Corte Suprema ha señalado que la persistencia en la incriminación no implica necesariamente que la víctima acuse al procesado en diferentes fechas o en diferentes manifestaciones, sino implica que dentro de la propia declaración, así solamente sea una y, por ejemplo, no se ratifique en juicio oral por miedo, por amenazas, o porque viajó al extranjero, etcétera, dentro de la declaración que dio, pues se evidencie una persistencia en su incriminación, ¿no? O sea, que en toda su declaración se mantenga en el dicho incriminatorio. Y por último, también es importante destacar la casación 1425 del 2018, que señala que, por ejemplo, un testimonio tardío de un testigo no carece de credibilidad subjetiva. En este caso, por ejemplo, se dio muerte a una madre de familia y la menor fue testigo de esos actos.
Sin embargo, no declaró en su momento y finalmente se declaró ser testigo ocular de estos hechos meses después, ¿no? Entonces, lo que señalaba la defensa era que esto quita credibilidad subjetiva. No obstante, la Suprema ya ha señalado que se debe tener en cuenta las afectaciones emocionales de los testigos oculares en caso de delito de feminicidio, y en el caso tardío de un testimonio no implica necesariamente que per se ya se tenga por no abonado este testimonio, ¿no? Sino que también debe tenerse en cuenta. Bueno, con eso terminaría mi exposición, agradeciéndoles por su tiempo y por su atención, y quedando abierta para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a continuar con las preguntas que nos han hecho llegar también las personas que nos siguen en esta transmisión, así como también en la bandeja de entrada. Dentro de ello, doctora, se hace la pregunta, el compañero Darío Rivera menciona que si dentro de los criterios que establece la Corte Suprema para determinar la intención de matar al agresor, cómo diferenciarlas, cómo diferenciar un homicidio calificado por gran crueldad de un feminicidio. También hace mención que si el homicidio es cometido por un varón hacia una mujer, el primero no tiene antecedentes, que fue con objeto contuso contundente y no tiene alguna patología psicológica según pericia. Ya. ¿Podrías mejor dividir las preguntas? Primero, claro, para ir contestando por orden. ¿La primera cuál es? Las diferencias entre un homicidio calificado por gran crueldad y el delito de feminicidio. Ya. Bueno, en un delito de homicidio calificado por gran crueldad, la primera diferencia con el feminicidio es que en el homicidio calificado por gran crueldad, el agente pasivo puede ser tanto hombre como mujer, ¿no? Esa es la diferencia notoria. Y en el caso del feminicidio, pues solamente la víctima puede ser mujer. Y ahora, en el caso de gran crueldad, pues se tiene un placer por dar muerte a la víctima. Y en el caso de feminicidio, esta circunstancia puede pasar. De hecho, es una circunstancia agravante, la gran crueldad dentro del feminicidio, pero puede pasar como no, ¿no? O sea, es un agravante más, pero también puede determinarse un delito de feminicidio sin gran crueldad. Basta con que, por ejemplo, se dé muerte por un contexto de violencia familiar o en un contexto de coacción, de acoso, etcétera, ¿no? En todo caso, la diferencia notoria es que en homicidio calificado por gran crueldad, la víctima es hombre y mujer, y en el caso de feminicidio, la víctima es solo mujer, y evidentemente hay un contexto de violencia machista y que hace que se le dé muerte por su condición de mujer. Hay un contexto específico, ¿no? Que es lo que señalaba a partir de estereotipos de género. Muchas gracias por la aclaración. Doctora Cecilia, por favor, si puede prender su cámara también. Sí, también hay otra pregunta. Se hace la pregunta si una mujer transexual que ha sido sometida a tratamiento hormonal para tener las características físicas de varón mata a una mujer por su condición de tal o cometería feminicidio. Todavía la Corte Suprema no ha resuelto un caso parecido, pero, por ejemplo, yo he visto un caso de una mujer que era lesbiana, que dio muerte a su pareja, ¿no? En ese caso lo que se denominó fue un homicidio calificado, ¿no? En el caso de la transexualidad, que señalas que sería una mujer, ¿no? Pero que cambió sus condiciones físicas y transexual y definitivamente ya es un hombre. En mi punto de vista particular, creería que
que sí es un feminicidio. Yo, por ejemplo, sí creo que los feminicidios pueden darse incluso de mujer a mujer, porque para mí lo importante en el feminicidio es la víctima, ¿no? Y la condición que genera la muerte a la víctima, que es por su condición de preponderancia de lo masculino a lo femenino. Ahora, estas características femeninas y masculinas pueden estar incluso, por ejemplo, en este caso, en una mujer trans, en un hombre transexual. ¿Por qué? Porque ha tomado características masculinas de dominación y ha generado esta muerte a la mujer. Pero definitivamente es una posición personal. Claro. Doctora Cecilia, por favor, a ver si usted nos puede también dar su precisión. Sí, de acuerdo con Melissa, o sea, más allá, digamos, del ámbito jurídico que menciona ella, que necesitaría debatirse, yo creo que si el feminicidio es una interpelación a la sociedad por estas desigualdades en lo masculino y lo femenino, más allá, digamos, del sexo biológico, debería considerarse no solamente si es que un varón transexual mata a una mujer, sino también si la víctima es una mujer transexual asesinada por un varón, ¿no? Yo creo que esos son, claro, también es una opinión bastante personal, pero digamos que lo que se busca con el delito de feminicidio es equiparar las condiciones de seguridad que tienen las personas en tanto a los roles que ejercen en la sociedad, masculinos o femeninos, ¿no? Entonces, yo sé que la jurisprudencia todavía no ha debatido estos temas, pero sí me parece que debería de considerarse también, ¿no?, los casos de feminicidio en estos contextos. Gracias, doctora. A ver, otra pregunta para ustedes dos. La hace el compañero Víctor Espejo. La pregunta ¿es considerado el feminicidio como un crimen de odio? ¿Crees que la redacción, por su condición de tal, es correcta para los fines que persigue la tipificación del delito de feminicidio? Claro, uno de los que algunas personas o grupos académicos señalan que, por ejemplo, debería acreditarse misoginia para el delito de feminicidio, ¿no?, que es precisamente el odio a la mujer. Lo que pasa es que para entender el crimen de odio, sería muy difícil de probar el odio específico a la mujer. ¿Por qué? Porque, como ya señalaba, los estereotipos de género son narrativas estructurales que están dentro de nuestro pensamiento o dentro de nuestro sistema de creencias. Es decir, es probable que el propio agente no sea consciente de estos estereotipos que lo llevan a generar muerte a la víctima. Por lo tanto, sí podría considerarse un crimen de odio el feminicidio, pero también creo que, o sea, podría ser sí un crimen de odio, pero también creo que es consecuencia de una estructura social que hace que hayamos interiorizado narrativas de estereotipos de género que cuando la mujer los incumple, se cree que merece un castigo, ¿no? Y estos castigos se dan a partir de actos violentos que pueden empezar por el acoso, pueden lesiones físicas a la mujer, agresiones verbales, agresiones psicológicas y también la muerte. Entonces, claro, lo que suelen decir es, pero ¿cómo vas a probar que la odiabas o que la maté solamente porque era mujer? Precisamente lo que se trata de hacer entender es que el delito de feminicidio no necesariamente tiene que ver solo con el tema de género, sino con estructuras sociales que implican estereotipos, tanto de masculinidad como de feminidad. Y eso precisamente hace que se generen estas conductas, ¿no? Y el odio necesariamente no está interiorizado en las personas o en los agentes, como Cecilia decía, por ejemplo, en su exposición, hay agentes que señalan que volverían a casarse con las víctimas o que las quieren, ¿no? Entonces, claro, ahí dirían, pero ¿cómo? No la odia. En todo caso, no es un crimen de odio. O tampoco la mató por su condición de tal, ¿no? Porque la ama. Precisamente hay un error dentro de la percepción de estas personas causado por estas creencias que todos hemos heredado de generación en generación que hacen que hay esta desigualdad
y que a partir de esa desigualdad se generan estas conductas de violencia. Entonces, ¿puede ser un crimen de odio? Sí, pero no necesariamente. También puede ser producto de estereotipos de masculinidad y de feminidad, ¿no? Y a partir de una estructura machista. Doctora Cecilia. Sí, yo creo que felizmente esta categoría de crimen de odio ya está cayendo en desuso, porque hablar del odio esconde muchas otras cosas que están detrás, ¿no? Como señalaba Melissa, estas estructuras sociales o incluso estas estructuras de pensamiento que tenemos no solamente, solamente los hombres, sino también las mujeres, es decir, la sociedad en general, ¿no? O sea, no se puede hablar de un crimen, incluso, o sea, cuando, por ejemplo, mucho se ha usado el tema de crimen de odio de una persona homofóbica hacia una persona LGTBI, ¿no? O sea, no es que exista únicamente el odio, porque el odio remite a una cosa muy personal, ¿no? Y como decía al principio en mi ponencia, el ser humano tiene muchas dimensiones y es muy complejo, ¿no? O sea, no solamente, digamos, intervienen los factores personales, conductuales, psicológicos, sino también intervienen las estructuras que recoge a través de su socialización con la familia, con la escuela o con la comunidad en general, ¿no? Hay, digamos, esta violencia estructural que les estaba mostrando los índices de desigualdad de género que muestran que sí existe, a pesar de todos los discursos que ya venimos algunas décadas propiciando de igualdad, a pesar de estos discursos todavía existen diferencias objetivas, medibles, entre varones y mujeres. Entonces, no es solamente, digamos, el tema a nivel personal, si bien el detonante puede ser conflictos personales, emocionales, psicológicos que pueda tener el agresor, sino también hay un colchón de fondo, que es esta base social de la cual les estaba hablando. Por eso es que me parece que no solamente en el tema de feminicidio, sino también en otros tipos de delitos, hablar de odio minimiza mucho la complejidad del fenómeno que estamos analizando, ¿no? Doctora, también otra pregunta. ¿Cuál sería la situación actual del delito de feminicidio en el contexto de las comunidades campesinas inactivas? Ya que en muchos casos esto se ha convertido en una situación habitual y en muchos casos impune. Yo empiezo. Sí, ¿no? O Cecilia. Sí, Claro, Cecilia. eh, Sí, miren, no solamente, bueno, en el tema de feminicidio, digamos, es un poco, digamos, más difícil ocultar una víctima de muerte que en el caso de violencia, pero sí existe una cifra negra importante en el tema de violencia y como estábamos señalando, o sea, finalmente las víctimas de feminicidio no es que al varón se le ocurrió, o sea, después de toda una vida de amor y comprensión se le ocurrió matarla, hay una trayectoria de violencia detrás. Entonces, y en estas trayectorias de violencia existen muchas cifras negras. En comunidades donde todavía, digamos, están muy presentes estos roles de género de sociedades victorianas, por ejemplo, en que la mujer tenía que callarse a pesar de que el esposo la maltrata, no hay digamos, incluso no solamente en sociedades, digamos, más alejadas, sino también en urbanas, esta renuencia a hacer la denuncia, por ejemplo, de temas de violencia, ¿no? Si bien hay más presencia de denuncias en zonas urbanas, entre mujeres que ya conocen las instituciones que pueden respaldarlas ante situaciones de violencia, en estas otras comunidades más bien pasa lo contrario. Entonces sí podría darse el caso de que existen más historias de violencia que puedan terminar en actos feminicidas que no se están tratando como tal. Y no solamente, digamos, en el tema del hecho mismo que involucra a la víctima y al agresor, sino también en el proceso que se sigue por un caso de muerte de una mujer, ¿no? Digamos, las personas que están, los operadores de justicia no están exentos de la socialización que tenemos en una sociedad desigual. O sea, los operadores de justicia también tienen sus sesgos acerca de cómo ven la realidad social y pueden estar desestimando estos casos de muerte de una mujer que han sido precedidos por una trayectoria de violencia y no los pueden estar tratando como casos de feminicidio, ¿no? Lo cual podría ser también que exista una cifra negra detrás.
Sí. En caso del feminicidio en comunidades nativas o campesinas, también, bueno, en caso de violaciones sexuales, por ejemplo, se trataba de justificar de que cuando por el derecho consuetudinario podría, por ejemplo, pasarse por alto y no tener una imputación penal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema ya han señalado que el derecho consuetudinario no puede estar por encima de derechos humanos y fundamentales de las personas. En ese sentido, lo mismo se aplica en casos del delito de feminicidio, ¿no? El delito de feminicidio no puede justificarse o, por el derecho consuetudinario, ¿no? O, por ejemplo, como un castigo de ronderos o como un castigo, por ejemplo, la infidelidad, que en algunas comunidades ciertamente se tienen como sanciones, ¿no? La muerte. Esto no es equiparable para el ordenamiento jurídico, no es aceptado por el Estado y no tiene ninguna justificación jurídica, ¿no? En todo caso, también son punibles incluso cuando el Estado no llegue a esas comunidades, los derechos fundamentales de la persona pues terminan estando por encima del derecho consuetudinario de esas comunidades. Una última pregunta, doctoras, lo hace el compañero Lantarón. Se pregunta cuáles son los efectos del factor socioeconómico y cultural sobre la comisión del delito de feminicidio. Bueno, o sea, como estaba señalando, o sea, en estas trayectorias de violencia que analizábamos en un estudio que les hice referencia, o sea, hay, digamos, muchos factores que están detrás, ¿no? Uno de ellos es, claro, el factor económico, la dependencia económica de las mujeres, pero no es el único ni el determinante. Existen detrás también factores culturales que intervienen, que es de lo que hemos estado hablando tanto Melissa como yo, que existe toda esta, digamos, este colchón sociocultural que justifica, digamos, una sociedad desigual en las cuales se les otorga mayores privilegios a los varones que a las mujeres. Entonces, y ahí quiero hacer una acotación, que no se entienda lo cultural como algo que se remonta a una sociedad lejana, o sea, todos, las personas, tanto rurales, urbanas, de Lima, de otros departamentos del Perú, estamos inmersos en cultura, ¿no? O sea, todos producimos y recibimos cultura. O sea, la cultura son nuestros sistemas de pensamiento, y esos sistemas de pensamiento más, digamos, de desigualdad, se acentúan más en unos sitios que en otros, efectivamente, pero están presentes en toda la sociedad, no solamente peruana, sino latinoamericana, e incluso también en otras sociedades, no sé, norteamericanas, europeas, también existen estos, digamos, estos condicionamientos. Y aquí voy a hacer una acotación, o sea, digamos, hay que pensar en términos de historia de la humanidad, ¿no? La humanidad ha pasado por diferentes etapas en las cuales, digamos, cuando habían menos, digamos, las sociedades no eran tan complejas como las de ahora, existían roles definidos porque había menos personas, las instituciones no eran tan numerosas, y no, o sea, entonces habían otros roles que eran, digamos, ejercidos por hombres y mujeres, ¿no? Roles determinados. A medida que se ha ido complejizando la sociedad, esos roles han ido variando y, digamos, por diversos factores que no voy a explicar acá porque me tomaría mucho tiempo, digamos, estos sistemas han ido cambiando y las mujeres han empezado a ocupar más espacios de los cuales no ocupaban anteriormente, por reclamo de derechos, por necesidad, por nuestro sistema económico mismo. Entonces, digamos, esa intromisión en otros roles que nuestros sistemas de pensamiento sociales estaban, digamos, a los que estaban acostumbrados, son los que rompen con un orden, vamos a llamar un orden social establecido anteriormente, ¿no? Entonces, por eso es que les menciono que no solamente son, digamos, las zonas alejadas, empobrecidas, las que están inmersas dentro de estos parámetros culturales, digamos, es toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Sí, o sea, el tema cultural en este caso y socioeconómicos impactan específicamente en el ámbito jurídico, en el tema del delito de feminicidio, ¿no? Porque como ya lo había explicado tanto Cecilia como yo, el patrón cultural que hay detrás del delito de feminicidio
hace precisamente que se ejerce esta simetría de poder entre el hombre y la mujer, ¿no? Y esto no viene de ahora, sino viene de cientos y cientos de años. Por ejemplo, también tiene que ver mucho con influencia religiosa, ¿no? Que la mujer, el tema de la virginidad de la mujer, todo el entorno a la sexualidad, cómo se debe expresar, cómo no se debe expresar, el tema de que, por ejemplo, en la antigüedad, no, el hombre sí podía, por ejemplo, ser infiel y la mujer no. Y si la mujer era infiel, la mataban. En la época de independencia, eso era legal. Entonces, estas creencias aceptadas socialmente, incluso jurídicamente en la antigüedad, han ido pasándose de generación en generación. Ahora ya no, por ejemplo, ya no es legal que maten a una mujer infiel, pero sigue pasando, ¿no? O sea, el delito de feminicidio lo demuestra. Entonces, quizá se mejoró en el tema de legalidad o hubieron más parámetros legales que protegieron a la mujer jurídicamente, pero en la práctica, como estos patrones sociales no han sido combatidos, a pesar de que haya una pena muy alta, estos factores culturales hacen que el hombre siga creyendo que no puede, que su mujer, entre comillas, no puede estar con otra persona que no sea él. Y por lo tanto, si lo hace, la castiga matándola o golpeándola o ejerciendo violencia contra ella, incluso sabiendo que esto tiene consecuencias penales contra su persona, porque ha sido como una herencia de creencias que ha venido de generación en generación y que incluso en la actualidad es aceptada, ¿no? O sea, todos los estigmas de qué pasa si una mujer tiene una vida sexual activa, pues la estigmatizan como una persona prostituta, libertina, etcétera, lo cual no pasa con el hombre. Si el hombre lo hace, es algo que está bien, es algo que es aceptado. Entonces, todas estas creencias culturales hacen pues que para la gente justifiquen su actuar delictivo y pues incluso crean que es algo normal, ¿no? Lo normalicen a pesar de que en la norma esto esté penado y sea considerado como un delito, ¿no? Y en el tema socioeconómico, claro, el factor económico sigue siendo un tema preponderante que hace que haya cierto tipo de dominación del hombre hacia la mujer, pero incluso pues hay casos de feminicidio en donde la mujer, por ejemplo, podría ganar más que el hombre y también podría ser un móvil, ¿no? Porque no se acepta, como durante años en la antigüedad las mujeres estaban basadas en temas privados y los hombres en lo público. Entonces, como este cambio se está generando poco a poco, pues esto impacta en sus creencias en que sí o sí, por ejemplo, el hombre tiene que ganar más que la mujer y generan pues móviles de violencia, ¿no? Entonces, el tema económico sigue siendo una forma de dominación del hombre hacia la mujer, sí, y lo contrario también, ¿no? Porque hiere el orgullo, el ego o la creencia de que el hombre tiene que ser el jefe de hogar y ganar siempre más, ¿no? Entonces tiene que ver mucho lo económico, lo cultural y lo social está ligado dentro del delito del feminicidio y todos los delitos con perspectiva de género, ¿no? Como la violación sexual, el acoso sexual, todos los delitos que tengan que ver con violencia contra la mujer. Gracias por precisarnos, doctora. Ya habiendo culminado con las rondas de preguntas, vamos a estar al pase final. No sin antes hacerles mención, ¿no? Si bien ustedes han precisado sobre el delito de feminicidio y que en gran parte esto es una cáncer que acecha nuestra realidad, y con un primer momento mencioné, ha habido voces que han gritado, y dentro de esas voces habían frases que se mencionaban: el basta ya de minutos de miedo, el basta ya de humillaciones, el basta ya de dolor, el basta ya de silencio, ya que todos tenemos derechos a que todos los minutos sean de libertad, a que todos los minutos sean de felicidad, a que todos los minutos sean de vida y a que todos los minutos sean de amor. En ese sentido, habiendo precisado esa frase, doctoras, quiero agradecerles por su ponencia del día de hoy,
por estar aquí junto con nosotros compartiendo este tema de la realidad, este tema trascendental, al taller Magister Juris, por compartir con toda la comunidad jurídica. Muchísimas gracias a todos y a los que nos siguen también por la transmisión. Gracias. Gracias, Cecilia. Gracias, Melissa. Un gusto verte. Un Un gusto abrazo. igualmente. Abrazo a Chao. todos. Un abrazo. Hasta luego.